Irma, amigos de Noticias 22, pues es un placer saludarlos desde el Palacio de Bellas Artes, donde se lleva a cabo una charla con quien es considerado una de las voces más importantes de la poesía española, el maestro Antonio Gamoneda. Maestro Antonio, muchas gracias por la entrevista. Hace algunas semanas el maestro Hugo Gutiérrez Vega, poeta mexicano, me decía que mucho de lo que sobrevive de la memoria y del conocimiento es aquello que se ha poetizado. Usted ha atestiguado pues un periodo grande, desde luego, del siglo XX de la España. ¿Qué ha poetizado esa España? ¿Qué memoria ha capturado en su trabajo? Sí. Eh, Empiezo coincidiendo con el maestro Gutiérrez Vega en el sentido de, yo incluso alguna vez he dicho que la poesía es un arte de la memoria. Y ciertamente, a mi generación necesariamente, inevitablemente, eh, la referencia de nuestra poética ha tenido que ser la desdichada guerra civil española. Se nos llama los niños de la guerra y no se nos llama en vano, porque con diferencias personales, ciertamente, todos tenemos como referencia aquel sufrimiento y la larga injusticia, la larga crueldad que sucedió a la guerra española, porque la posguerra española es tan cruel, tan difícil, tan dolorosa, o más que la propia guerra, y es necesariamente nuestro referente mayor. Poesía y memoria, pero también poesía y ética, un referente. Recordar es también hacer un ejercicio ético, maestro. ¿Usted cómo ve, qué posibilidades le ve a la poesía hoy en día para ejercer eso, hacer una revisión ética? Sí, ciertamente, eso mm, corresponde a la poesía, pero diríamos que no le corresponde hacerla en los términos de un historiador o de un moralista, eh, sino incorporando aquellos datos históricos y dolorosos a el pensamiento subyacente en el poeta y incorporarlo de alguna manera que quizá no es explícita, pero que es así precisamente porque contamos con ese eh, sufrimiento como referencia. Lo tenemos que hacer y ciertamente nuestro trabajo poético, y creo que el de las generaciones nos suceden, tienen desdichadamente como fundamento esa situación. Ciertamente, esto supone adoptar una postura ética en relación con la justicia, con la injusticia, con la creación de sufrimiento. Ahora mismo España está pasando una etapa terrible porque, en cierto modo, quienes deciden sobre el carácter de los tiempos que hemos de vivir son quizá los mismos. Me cuesta decirlo, pero debo decirlo, el gran poder económico, del cual los políticos, incluso cualquiera que sea su coloración política, son, si no servidores, sí al menos una fuerza obediente a la gran fuerza económica. ¿Cómo poner esto a algo que usted ha trabajado, que es la memoria personal? Una ciudad, León, que lo vio crecer, que usted ha adoptado como eso, como suya, memorias personales que ha volcado en la poesía, memoria de eso, del individuo. ¿Cómo ponerlo a un mundo globalizado, a un mundo que avasalla a ese individuo? Claro. Podríamos decir que
esa memoria es, por una parte, colectiva, por otra parte es individual, es una interiorización personal. Y esa interiorización personal también, desdichadamente, coincide con otros tipos de dictadura que no parece dictadura, pero simplemente no lo parece. Es una dictadura económica que origina, crea paro o crea una valoración ínfima del valor del trabajo y, por tanto, está actuando no de manera sangrienta, pero en cierto modo de la misma manera que actuó la insurgencia negativa del Francisco Franco, el dictador. Estamos conmemorando, maestro, también el centenario de nacimiento de Julio Cortázar. ¿Qué opinión le merece este centenario, esta remembranza, esta obra poética, pues referente obligado en la literatura hispanoamericana? Sí, exactamente. Cortázar no solamente es un gran escritor, un enorme creador, sino que también se constituye en cierto modo como un paradigma, como una figura a contemplar en su actitud con la vida. Quizá no fue activamente, diríamos, rebelde ante los poderes injustos, o sí, no lo sé. Pero su escritura, por el hecho de ser como es, ya es una escritura insurgente, ya es una escritura de resistencia, por decirlo de alguna manera. Este es un valor personal y también histórico de Julio Cortázar, que duda cabe. Muchísimas gracias, maestro. Antonio Gamoneda, quien se encuentra aquí en México, en el Palacio de Bellas Artes. Irma, regresamos con ustedes al estudio.